con la Ley de Garantías Electorales, se solicita respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes, el retiro del presente espacio. Estamos iniciando nuestra franja de charlas de la tarde. Muy bien. Bueno, mientras damos la bienvenida a las personas que van ingresando aquí al auditorio, les quiero contar que nos convoca una charla muy especial llamada "Y de la tierra de nadie, del sueño, regresas al mundo". Vida y obra del poeta José Manuel Arango. Hoy nos acompañan unos invitados muy especiales que invito para que vayan subiendo aquí al escenario. Nos acompaña el escritor Víctor Bustamante y el gestor cultural y editor Gustavo Zuluaga, el amaquero, quienes conversarán con la poeta Marta Quiñones, a quien le doy la palabra para que iniciemos este espacio de conversación y que lo disfruten. Bueno, buenos días para todos y para todas las que nos acompañan esta mañana. Hoy pues ha sido como una mañana bien especial porque vamos a hablar de un poeta que ha sido muy especial para mí, que el amaquero ha sido, como dicen por ahí, el guardián de su poesía y de su historia y de su vida, y Víctor, que es el guardián del amaquero. Bueno, ya ustedes saben que José Manuel pues, fue un poeta que nació en el Carmen de Viboral en el 37, murió en el 2002, y digamos que la obra que dejó fue, para muchos podría ser una obra corta, pero una obra inmensa porque es una poesía, aunque algunos críticos llaman hermética, yo considero que no es así. Y yo quisiera que empezáramos, Amaco, que nos contaras, pues yo sé que siempre es como por lo mismo que comenzamos, pero sobre todo esa amistad fundacional que se hace con José Manuel y vos y que dura pues hasta hoy y hasta que tú te mueras será. Vea, a mí me tocó que yo estaba trabajando en la biblioteca, yo hacía unos cuadernitos muy artesanales, chiquiticos, que salían como 200. Me acuerdo primero el de Darío Lemus, que saqué estando en vida Darío Lemus. Nos vinimos con el cuadernito que yo le había hecho todo orgulloso en un taxi, y cuando pasamos por el río Medellín tiró los 200 que le había hecho al río. Perfecto, perfecto Darío, así es que actúa un nadadista. No, estuve inmutable en ese acto. Bueno, más adelante yo dije, me voy a poner a hacer un cuaderno sobre el poeta que más quiero en Colombia, que se llama José Manuel Arango. Yo trabajaba en la biblioteca. Empecé, yo no tenía la mano sino este lugar de la noche, el resto eran fotocopias por ahí que iba pegando con Colbón y iba armando hasta cometí el error de poner que el segundo libro se llamaba Eróticas, y resulta que no era erótica sino signos, pero como yo no tenía el libro, entonces Gloria Bermúdez me dijo, Maquero, usted está haciendo una antología de José Manuel, ¿por qué no vas a conocerlo? Entonces yo dije, no, pero es que yo soy muy amigo de Raúl Henao y de Roca y de Carlos Bedoya, y ellos me dicen que esos de Acuarimante Iván son unos pinchados ahí, unos profesores, unos académicos malucos, que se me daña la imagen de José Manuel. Entonces ella me dijo, bobito Maquero, si José Manuel está tímido, esa imagen que usted tiene es muy mala. José Manuel es una persona completamente humilde. Yo le vengamos pues a conocerlo. Entonces yo llegué al tercer piso de filosofía, cuarto piso, y vi un señor de gafas, de culo de botella, y muy orejón, como tímido. Me dijo Gloria, vea, le presento a la Maquero, que hombre, ¿y usted qué es lo que va a hacer? Que hombre, yo quiero hacer como una antología, un cuadernito sobre vos. ¿Para qué vas a hacer eso? Eso que yo escribo sí será poesía. Era todo inseguro, no creía en su misma poesía, y a mí eso me
impactó mucho que esa imagen que yo tenía, que me habían dicho de él, y resultara que José Manuel me estaba diciendo hasta eso, que ni siquiera creía en su poesía, y lo fui conociendo y de pronto vi en él como un espíritu oriental. Yo siempre he sido medio Hare Krishna, pues, no Hare Krishna, pero enamorado del budismo, de los espíritus orientales, y vi en José Manuel como un espíritu parecido, como un ser como sobrenatural, porque yo estaba mal enseñado a ver esos poetas pedantes que uno ha conocido toda la vida, crecidos, con esa vestimenta, esos vestuarios, y ver una persona tan mal, hasta mal vestido era el pobre José Manuel. No porque él se lo propusiera, sino como él era un tipo que quería, era como ser un desaparecido, desaparecer. Entonces, era muy insignificante, pues su insignificancia personal era todo lo contrario, pues, a ese espíritu tan grande que era él. Le damos la mano a Víctor. Víctor, ¿cómo lo conociste? Bueno, les voy a contar una cosa. La más grande entrevista que se ha hecho en la vida a José Manuel Arango la hizo Víctor Bustamante en su revista Babel. ¿Usted cómo conoció a José Manuel? Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias a Ana Piedad, que por aquí la veo muy juiciosa, a sus colaboradores por habernos invitado, a ustedes por venir aquí a recordar al poeta. Colombia es un país extraño, no creen los escritores, pero en estos espacios sí. Recordemos que la prensa cerró hace mucho tiempo las páginas culturales y por eso salen tantas revistas, que es el deseo de que la gente se exprese, de que los poetas del país siempre estemos presentes, que no estemos, no lo digo con un carácter municipal, sino de reconocimiento, que nos miremos a nosotros, que recordemos los contemporáneos y también que nos leamos y tengamos presente la poesía. Muchas veces nosotros siempre hablamos de los de afuera con mucho ahínco, mucha devoción, pero olvidamos que aquí también hay gran poesía, ¿cierto? Si no, ahí vemos una niña muy juiciosa, que es una gran poeta, que nos place ser amigo de ella, ser contemporáneo, lo mismo que José Manuel. Entonces, para hablar de José Manuel, nada más bello que recordar un pequeño poema, un fragmento donde está toda la dimensión de su poesía, aunque es un poquito especulativo porque un poeta está en toda su obra, ¿cierto? Dice este bello poema: el viento trae una ráfaga de rotas banderas y aquellos que se quedaron dormidos hasta el canto del gallo, rendidos y desnudos de la mano, van hacia un mismo sueño. En estas 6 o 7 líneas se condensa todo el peso de una poesía que aún nos deslumbra. A veces yo digo que José Manuel es conservador, pero no, José Manuel es alguien que se ha apartado de todos los sismos de la poesía para construir su propio mundo poético. Entonces ubiquemos, antes de hablar cuando lo conocí, cuando tuvimos un acercamiento con él, algo de José Manuel. Está ya el nadaísmo perdiendo su carácter. Recordemos que el nadaísmo es el movimiento poético más importante que hubo en el país. Pero yo lo digo porque los amo a ellos y me formé con ellos. ¿Por qué lo digo? Porque trajeron la poesía a la calle, a la vida, a ser contemporáneos, mientras en Bogotá están todos sumidos en ser, lo que decía León de Grave, ser Juan Ramón de Ojalata. La poesía aquí en Medellín bullía, desde una esquina, en Junín con Caracas, en el Metropol y en el Miami. Ahí estaban Gonzalo, Amílcar, Darío, Jaime Espinel, Alberto Escobar, Eduardo Escobar,
impactando a Medellín, que Medellín era una ciudad donde hacían 120.000 personas cola en 4 o 5 cuadras para ir a comulgar, una ciudad muy cerrada. Entonces los nadaístas abren ese espacio, pero con el tiempo, hay que hablar un poquito más de ellos, cuando se fueron todos para Bogotá a buscar un espacio diferente, van perdiendo ese carácter contestatario, porque ya cuando uno entra a la gran prensa a trabajar tiene que cuidarse la lengua. De todas maneras, yo los quiero mucho. Entonces, más o menos en ese orden de ideas, que lo hacemos un poco de una manera, un poco no muy, de una manera muy ligera, vemos cómo aparece una gran revista en Medellín que es Acuarimántima, y ahí aparecen José Manuel, que es como la parte ahí presente, aunque él decía muchas veces que él quien no lo tenía en cuenta para cosas, él es quien siempre tan pinchado, como digo yo, que no lee escritores antioqueños, y un gran amigo que es Juan José Hoyos, un cronista muy cuidadoso, ¿cierto? Entonces, dentro de ese orden de ideas, ahí aparece escribiendo y aparece presente José Manuel en ese devenir de las revistas que muestran la poesía. Ya en el Nadaísmo 70, que es una revista de poesía en Bogotá, está ya acabándose por la falta ya de carácter y de pilas de los nadaístas, ya entregado otras cosas al escándalo, y aparece aquí una revista que es Acuarimántima, donde empezamos a leer nadaístas que publicaron ahí, algunos escritores de Medellín y también José Manuel. Entonces, en ese orden de idea, cuando la poesía era algo subrepticio, algo más o menos anónimo, sino algo presente, sin festivales y sin arandelas de esas, vemos que la gran poesía está en las revistas, y desde ese momento aparece José Manuel. Cuando lo conocí, leyéndolo inicialmente, y después cuando alguna vez le hicimos una revista Babel dedicada a él, cuando él vivía en Villarroca, en Copacabana. Para mí fue importante conocerlo porque, como decía Gustavo, no era el poeta pedante, universitario, frío e indolente, sino un poeta de la vida, un poeta humano, un poeta de una calidad inmensa. Y por eso siempre nos llamó la atención. Recordamos que los escritores, muchos, cuando ganan por ahí un premiecillo, les publican, piensan que están en la Torre de Marfil. Y un escritor nunca debe apartarse de la humildad y del carácter de ser persona, porque si no, no es capaz de hablar de la vida, sino de esos pequeños mundos imaginados. Entonces estuvimos con José Manuel varios días, muy cercano. Les cuento lo siguiente: cuando sale la revista, lo llamé a contarle y me hizo ir a Copacabana un domingo a las 4 de la tarde porque quería verla. Y lo que más me impacta es saber ese diálogo entre generaciones. Él es mayor que nosotros, está emocionado porque en Medellín y en general en el país a los escritores nunca se les homenajea en vida o se crea un diálogo con ellos mejor, sino que hay que esperar que uno se muera. Ese es el Medellín y la ciudad, que sí, Medellín, la ciudad, es el país que siempre le hacemos el reclamo. A los escritores hay que leerlos, no esperar que se mueran ni que se hagan valiosos. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora le damos la palabra a Marta, que está que se habla, y seguimos con la presencia y el recordatorio a un gran poeta de los de nosotros. No, Víctor, no tanto eso, sino que a propósito de eso que hablabas de José Manuel, acá en este libro, que a ese propósito tiene el nombre de la charla y de la tierra de nadie, del sueño, hay un poema, como digámoslo así, una especie de poema iniciático que se llama Ritual de Iniciación, y dice: porque sabe que ha llegado su hora, el muchacho se busca un lugar en lo más apartado de la casa. Allí se ha recluido a ayunar y a fumar. Allí se le obliga a estar solo por meses y meses. Le dejan la comida en el suelo junto a la puerta. Es como si estuviera prohibido hablarle. Es como si le hubiera caído la peste. Que esté lo bastante cerca para que pueda ser vigilado y lo bastante lejos para que apure solo la prueba.
El ritual está hecho menos de actos que de omisiones, menos de palabras que de ademanes y silencios. Y él en su rincón se desnuda y observa y palpa su cuerpo. El cuerpo que ahora le queda estrecho, le es extraño, le desobedece. Como si dentro de él hubiera aparecido un extraño, otro que medra alimentándose del niño que fue. Palpa y examina los largos brazos, las piernas largas y torpes. Considera su prepucio irritado. Así lo encuentra su hermana cuando va a escondidas a visitarlo. Flaco, marcado por la soledad. Algunos días al anochecer sale de su encierro, se reúne con los otros, sus iguales, en los extramuros, donde hablan y fuman y bailan. Así pasan el tiempo de su pubertad, solos, ayunando y fumando. Entonces, Amaquero... Yo quería hablar un poquito de cómo nació ese libro. Pero espera un momentico, yo te hago otra pregunta Dile, antes dile. que esa. Vale. Y es porque, digamos, los poetas, como dice Víctor, por desgracia en este país, yo creo que en general se vuelven importantes cuando se mueren, que el ideal pues sería que no, ¿cierto? Yo creo que José Manuel no cargó con ese lastre, porque hubo una generación también que lo leyó, que lo leímos, que lo seguimos leyendo, que seguimos de alguna manera inspirándonos en su obra también, porque yo siento que finalmente la poesía de José Manuel Arango, a mi comprensión, no es una poesía hermética. Lo que pasa es que no es una poesía cifrada, que yo siento que la poesía es así también, pero porque cuando hablan de hermetismo es como, digamos, uno leer a Georg Trakl, por ejemplo, que es un poeta alemán, que es un poeta que uno difícilmente a veces logra comprender, pero también yo creo que es por la dimensión cultural que nos separa. Pero con José Manuel Amaco, yo no sé si usted nos puede contar en sus conversaciones con él, en su relación de amistad que fue tan profunda, si él algún día a usted le habló de su manera de escribir, si él la sentía hermética, fluida, comprensible para todo el mundo. Yo lo que me acuerdo mucho que me contaba Clarita es, vea Maquero, cuando sale un poema de José Manuel, ha botado a la basura por ahí 200 veces ese mismo poema. O sea, lo elaboraba y lo elaboraba y lo elaboraba 1000 veces. Entonces, además él, José Manuel, imagínate que en la tertulia, que estuvo 8 años con nosotros, cuando se oyó hablar de José Manuel, él decía, no, señor, aquí está presente el señor, el aludido, y por favor, ese tema me lo quitan de aquí. Entonces, nunca se podía hablar de la poesía de él, y ese tipo de preguntas de cómo escribían, a él no le gustaba mucho. Él manejaba una austeridad con las palabras. Una vez llegó casi llorando al puesto mío, me decía, mira, quiero lo que está diciendo Roca de mí, que lo mío es ¿cómo es la cosa cuando uno no puede ir al baño? Como un estreñimiento mental. ¿Cómo les parece? ¿Cómo uno respeta eso que yo hago de las palabras, que es decir la palabra precisa, al punto de que en algún momento nosotros pensábamos que él tenía que ver con el haiku, con ese universo que es en 17 líneas, y pensábamos que él conocía eso, y él como que no conocía eso. También me voy a acordar aquí, una vez que alguien hizo su tesis de grado, que se llamaba El haiku japonés y la poesía de José Manuel Arango. A él lo estremecía eso. Entonces decía, Maquero, hágame un favor. Usted va, habla con la muchacha, le recibe la tesis y yo la espero aquí en la cafetería de ingeniería. Yo recibía la tesis, la entregaba, se la recibía a la niña, se la entregaba a José Manuel y a los 15 días hacía lo mismo. José Manuel me entregaba la tesis, se la entregaba a la niña, yo se la entregaba y no tenía contacto con la persona. Y a él no le gustaba que escribieran sobre él. Pues, yo tengo muchas anécdotas, pero me acuerdo una muy especial.
una persona hizo la maestría sobre él en la Universidad de Medellín. Se llamaba Raúl, él estaba vivo, Raúl Botero. Entonces me dijo, Maquero, ¿usted por qué no me hace la segunda? Que yo quiero hablar con el maestro, que yo hice la maestría sobre la obra de él. Entonces le dije, hermano, voy a llamarlo. Pum. José Manuel, vea, aquí hay alguien que hizo la maestría sobre vos. A ver si concretamos un encuentro con él. Entonces dijo, claro, hola hombre, Raúl, listo. Nos encontramos el 12 de octubre a las 4 de la tarde en Tronquitos. Entonces miró el tipo y dijo, 12 de octubre a las 4 de la tarde, Tronquitos está cerrado y la universidad también. Maestro, no puede ser, ese día no. Ah, no, entonces el 1 de noviembre a las 7 de la noche. Entonces el tipo miraba y decía, a las 7 de la noche está cerrada la universidad y es día de fiesta. Tampoco se puede. Puso 3 fechas que eran imposibles. Entonces me dijo Raúl, Amaquero, coja el auricular, que José Manuel no quiere encontrarse conmigo. Eso era José Manuel, no le interesaba que escribieran sobre él. Él hacía su obra como a solas, en silencio. No le gustaba ni siquiera leer las críticas que se hacían sobre su obra. Y así fue naciendo su obra. Pues era muy difícil de hablar sobre la creación literaria o cómo hacía sus poemas con él, porque él decía, hombre, si esto que escribo de pronto alguna vez puede llegar a ser un poema, estas cositas que yo... Él mismo no creía en su obra y eso era hermosísimo. Yo quiero hacerle una pregunta a Víctor. Víctor, porque digamos Víctor se ha convertido en esta ciudad en el escritor espía. Es espía. Digamos, es un escritor que se le ha pasado en los últimos años también como hurgando lo que va quedando de la ciudad. Y en esa medida también vive hurgando sus seres, los que habitamos el centro, los que habitan en la periferia, en fin. Víctor, pero digamos José Manuel, yo no lo reconozco como un habitante del centro porque pues yo igual llegué a esta ciudad pues también como en los 90, pero ha sido como una transición distinta, ¿cierto? Pero yo quiero que tú nos cuentes, digamos, dentro de esa relación que hiciste con él, por ejemplo, para hacer esa entrevista, porque las entrevistas de Babel pues son impresionantes porque hurgan, digamos, el alma de cada ser. Lo que pasa es que Víctor, ahí pues yo sí quiero poner una queja pública y es porque Víctor en esa revista nunca saca a una mujer, es como muy machística en ese sentido. Entonces es como un tipo machista, digámoslo así, en plural, largo, porque esa revista de Babel es una revista muy bonita y él mismo lo dice, es una revista... Él no es machista porque él adora a las mujeres. Víctor vive No, pero enamorado de todas las mujeres. espera un momentico. Lo que pasa es que hay muchas maneras del machismo. No, pues yo sepa que él ama a las mujeres también, y las mujeres lo saben, pero... El amor a la mamá es impresionante. No, señor. El amor a la mamá y a las hermanas. Yo sé, pero es que no estamos hablando de sus afectos personales, sino, digamos, de sus afectos literarios con las mujeres veteranas de este país, porque alguna vez yo le preguntaba que por qué, por ejemplo, no le había sacado una revista a Olga Elena Matei, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, no recuerdo ni qué me contestaste, pero, digamos, ahí tiene esa deuda, o sea, supongamos que ya no es tan machista, pues, ¿cierto? No, bueno, la Maquero lo defiende, es que son muy amigos también, pero yo lo digo es en ese sentido, no lo digo tampoco pues en un sentido optimista tampoco. Él se muere por las mujeres. Sí, pero usted sabe también lo que las mujeres piensan de él. No, unas piensan mal, pero muchas piensan bien. No, yo sé, pero también, o sea, también hay que ver las dos versiones, pero espera un momentico, Maquero, que me va a embolatar la pregunta. Entonces, Víctor, cuéntenos en ese momento, ese encuentro de esa revista, usted viendo a José Manuel, que no es un habitante del centro de la ciudad, sino que es un habitante de la periferia, digamos ahora Copacabana, ¿cómo se instaura esa presencia de José Manuel en la poesía urbana de Medellín? Usted tiene su micrófono allá. ¿Qué? No, a pegarme la mano a mí, no. Ya Marta sacó la cartilla feminista, pero hay lo siguiente, una pequeña nota explicatoria. Babel es un proyecto donde ha estado
muy asociado con Gustavo. Marta la más de una revista, lo que pasa es que hay que castigarla porque es muy deslenguada. No, usted sabe que sí. Vea, vea, ahí la ven. Es lo siguiente, vean. Siempre hay que hacer una diatriba en el país en este sentido. Nunca a Carrasquilla le hicieron una entrevista, nuestro gran historiador, nuestro gran escritor. Por ahí una persona así juntó unos pedazos de los libros de él y lo muestra con una entrevista, pero eso es una entrevista, no es una entrevista de viva voz como hacemos con Babel. ¿Por qué? Porque nosotros a la gente creadora la dejamos pasar de largo. Nunca nadie se le ha atrevido, no sé, últimamente se está haciendo, nunca se ha atrevido a preguntarles una cantidad de detalles, cosas tan mínimas como dónde vivía, que siempre piensa en la ciudad, ¿cierto? Entonces por eso Babel quiere hacer esa memoria y la estamos haciendo muy despacio, pero vamos fuertes en ese sentido, ¿cierto? Ella me dice que soy machista, yo creo que soy machista lenonista, que porque no he sacado ninguna mujer. Ahí estamos trabajando en eso. Aquí hay dos grandes escritoras, que es Olga Elena y Teresa Sevillano, que ahí tenemos proyectos para hacer algo con ella, inclusive Marta está ahí. El festival anterior fue dedicado a Teresa A Sevillano. Teresa Sevillano Mucho, y también a Olga Elena le hemos dedicado eso. Es más, escrito sobre varias escritoras aquí en la ciudad, sobre Marta he escrito, que diga que no he escrito sobre ti, sobre Eugenia Sánchez Nieto de Bogotá, sobre una escritora caleña, sobre Piedad Bonet. Hace poquito escribió un libro que los mismos amigos habían condenado al ostracismo y resulta que leyéndolo uno es un libro extraordinario, un libro escrito hace 9 años y yo dije, pero yo por qué no había leído este libro por prevención, pero sí para ser machista es cuando uno le da una bofetada a una mujer, la trate mal, yo las trato muy bien. exageradamente bien. Pues. Pero bueno, no nos vamos por ese lado. Hay otra palabra que se mencionó aquí, que es esa chapa y esa pequeña idiotez e invisibilidad de muchos poetas que vemos, pero son poetas muy flojos que piensan que lo van a estar a uno hablando de hermetismo. Esa es la solemne, la palabra solemne que muchos utilizan para decir que esa poesía no se entiende o que es una poeta escondida. Entonces a mí me da risa cuando se habla de eso porque la poesía es para sentirla, para vivirla, para saber que una persona la escribió, no para esconderse o para que se preste a múltiples interpretaciones. Entonces, como aquí somos todos franceses de mentiritas, hay unos que utilizan muchas palabras en francés, muchos que hablan de hermetismo y con eso le tapan la boca a uno, pero eso es una fachada, es una impostura, porque la poesía sí es clara y bella, uno la lee y la disfruta. Uno para qué va a leer un poeta que no entienda. Los poetas herméticos son una invención de los mismos amigos poetas que les gusta hablar mucho sobre ellos y sobre otros escritores que son herméticos, pero yo creo que la cosa no es por ese lado. Entonces, regresando a José Manuel, también se ha dicho en este momento que dice Gustavo que no le gustaba que escribieran sobre él. Cuando salió Babel, que estuvimos en la reunión que él hizo en la casa, que nos invitó a varios escritores de acá, fue una cosa hermosa y él estaba feliz, porque no hay nada más que lo saque a uno de la opacidad cotidiana, que hablen bien de uno, pero bien con razón, pero no de una manera, que digo yo, una manera con dulce o muy pendejita, sino que reconozcan la obra. Yo a una alumna le dije, léame este poema y dígame lo que piensa sobre eso, una niña de 14 años. Y ella escribió un texto muy lindo y él era feliz leyendo eso. Él mira, Víctor, pero ¿qué es esto tan bello? Entonces mire que a uno siempre le gustan que lo elogien. El ser humano
es muy proclive a esto, ¿cierto? Pero en el fondo es porque lo lean a uno. Uno escribe es para comunicarse y para salir de la soledad. Se ha hablado también aquí en este momento de la forma en que él escribía. Él me decía en esa revista, en esa entrevista de Rafael está, él caminando ahí en Villarroca, se le ocurrían cosas, frases, inclusive muchos poemas que tenía guardados, el de las monedas, que nosotros le dijimos, pero José Manuel, ¿por qué no publicaste ese poema? Tenía otros poemas muy lindos, después lo sacó, ¿cierto? Bueno, entonces ahora contestándole aquí a la joven feminista, pero una feminista muy dulce, porque de feminista no tiene nada, es súper machista. Para contestarle, lo de Ya es José andrógino, ya andrógino. Hombre y mujer, a la lo de vez. José Manuel y Medellín, él da brochazos en la poesía. Él, en el primer libro de él, cuando empieza a decir, los hombres se echan a la calle, miremos que ahí en ese libro está, cuando habla de las sombras, cuando camina por lugares que no menciona, pero no sabe que es el Parque del Río, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta en este sentido, él, una persona muy dedicada a la finca, reflexionando allá y a la universidad. En cambio, nosotros somos habitantes del centro y lo recobramos y vivimos puntos donde vamos muy seguido. José Manuel en el centro no lo vivió mucho, pero no le resta pues importancia a la poesía, él escribió sobre esos temas, pero la ciudad también aparece. Que no la mencione es debido también a esto. Recordemos que esa prevención con la ciudad es muy notoria en muchos escritores de un tiempo para acá, cuando dicen, estuvimos en el centro, en tal y tal calle. Entonces, para esos escritores no existe el nombre de las calles, no existen los nombres de los lugares, y eso se lo aprendimos a Cabrera Infante, le aprendimos a Joyce, a Proust, de alguna manera a Cortázar y a Borges. Si uno no menciona la ciudad y sus lugares, la ciudad no existe. Entonces esa prevención con la ciudad se murió para Medellín. Acordemos que en hace tiempos de Carrasquilla, él camina por Medellín y la nombra. Y nombrar la ciudad es saber que existe. Los nadistas también lo hicieron. Pero nuestros estos escritores muy afrancesados y dándose las de ingleses, pero son de fachada, no mencionan la ciudad. Entonces resulta que solamente con la cuestión del problema de la mafia sí se mencionan las comunas, pero el centro, las calles son muy poco mencionadas. Nosotros las buscamos. ¿Y por qué las buscamos? Porque la vivimos. Porque Medellín tiene derecho a ser nombrado. Dejar algo que está inmerso en muchos escritores de Medellín que escriben con un freno en la mano para no expresarse. Y es que la ciudad al nombrarla existe. Si nosotros hablamos de Bolívar, de ese tumulto, si hablamos de la tranquilidad de Colombia a veces, si caminamos Junín, que ya lo cierran a las 7:30 de la noche, miremos que es un habitar la ciudad, caminarla, conocerla y no empezar a buscarla. En los libros de historia, como dice Marta, la ciudad espía, buscar que aquí, les voy a contar, existió un lugar en el 50 de tangos que se llama El Fantasio, que iban tangueros de Argentina, de esos tangueros de medio pelo que venían aquí a rebuscarse la ciudad con la mitología de Gardel, a cantar acá, que ese lugar no se menciona en la literatura, solamente por ahí vi una reseña y estamos escribiendo sobre eso, pero no solamente sobre eso, sino que la ciudad, los edificios han tenido vida. Aquí nunca se ha escrito una novela sobre un edificio, porque nosotros solamente escribimos sobre la mafia, sobre las prostitutas, sobre los gamines. Recordemos, si miramos esa falsa, esa problemática social heredera de los marxistas de Tacón Alto, que solamente vieron las lacras de la ciudad, que es lo que se vende, ¿cierto? Entonces miremos que tratamos de apartarnos de eso, buscar la Medellín amable, bella, candente, inviolable, violada, sangrienta, amorosa, que es la literatura, ¿cierto? Entonces José Manuel, llegando a la pregunta que hace Marta, es muy tangencial la ciudad, pero eso no le quita que su poesía es muy grande y que es una presencia entre nosotros, ¿cierto?
Espérate un momentico, yo voy a decir una cosita. Yo voy a contar un poquito sobre cómo salió ese libro. Cuando se murió José Manuel, le dijo a Clarita, todo lo que tengo ahí, quémelo. Entre otras cosas, había un trabajo sobre ciegos y sordos que lo estaba ilustrando Fabián Rendón, que todavía estamos entre si lo sacamos o no, porque he hablado con la hija de Fabián, qué hacemos con ese trabajo de los dos. Bueno, entonces Clarita nos reunió en el Jardín Botánico, a Guillermo Avena y a mí, me dijo, Amaquero, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo publicamos o lo quemamos? Entonces yo le dije, pues vea, yo soy ateo, pero me echo la mano, me echo una bendición y yo estoy en acuerdo en que editemos ese libro. Lo editamos, a ese libro le metimos unas cositas que me lo han criticado mucho y es la entrevista a Pierre Bonet, el escrito sobre William Ospina, una cosa de David Jiménez. Agrandamos el libro con cosas sobre José Manuel. Pues alguna gente le chocó porque yo no pedí permiso para hacer eso, pero como yo siempre he dicho que ya, a mí José Manuel me tocó que era rascándose la cabeza en la casa, diciendo, Amaquero, mira, me sacaron los poemas y le pusieron un título, mira qué cosa tan horrible, yo no le puse título y mira, le ponen un título. Yo le dije, José Manuel, cállate. Usted escribe, los hombres se echan a la calle a contemplar la llegada de la noche. Dice, hombre, lo va a cambiar por el mediodía. Todo mundo se le va encima. Ese poema ya no es suyo, mijo. Ya el poema es de la humanidad. Entonces relájese. Si la gente hace cambios y todo, eso ya no es suyo. Bueno. Yo quería, a propósito que Víctor tocó un tema sobre digamos, la violencia que atraviesa la poesía de José Manuel, tocando a propósito la ciudad, las calles que tampoco nombra, pero que nombra lo que pasa en ellas. Aquí hay un poema corto que dice, los que tienen por oficio lavar las calles, madrugan, Dios les ayuda. Encuentran en las piedras un día y otro regueros de sangre. Y lavan también, y la lavan también, es oficio, a prisa, no sea que los primeros transeúntes la pisoteen. Y así uno se va encontrando, por ejemplo, miles de poemas, miles no, porque pues digamos es un decir, ¿no? Pero muchos poemas de José Manuel atravesados, digamos, por las imágenes de los guayacanes florecidos en la ciudad también, soltando las flores, llenando el asfalto. Amaquero, usted que, digamos a mí, el amaquero de cuando puede dar testimonio de alguien, porque yo creo que también el testimonio vivido es muy importante, digamos, para esa historia incluso que escribe Víctor sobre la ciudad, que también la palabra del otro mientras está conmigo conversando es más importante que lo que yo pueda luego o un escritor o un crítico imaginarse sobre lo que pudo haber sido ese escritor. Y ya vos lo habías dicho pues anteriormente que él nunca le gustaba hablar de cómo escribía ni por qué, pero digamos en tu imaginario, ¿vos cómo crees que vivió José Manuel la violencia, por ejemplo, de los 90 en esta ciudad? Pues en la obra de José Manuel está por todas partes. Toda la violencia está metida en mucha parte de la obra de José Manuel. Él vivió eso, él sufrió eso y en los poemas está permanentemente esa parte de la violencia. Estaba acordándome aquí de la vez que nos fuimos a sembrar él adoraba ¿cuál es ese? Ya estamos perdiendo la memoria. Unos árboles, los yarumos. Adoraba los yarumos. Y una vez nos fuimos a un vivero a comprar 2 yarumos y nos fuimos felices. Estamos viviendo en Guarne, en el Alto de la Virgen, y cogimos esos 2 yarumos y hicimos todos los esfuerzos para sembrar esos 2 yarumitos. Y en este momento paso por allá. A él no le tocó, ya están de 15, 20 años grandísimos. Él al final ya
cambió ser profesor por ser campesino. Entonces una cosa que hacía cuando estábamos viviendo en el Alto de la Virgen era que contrataba a un campesino y nos íbamos por todos los montes y decía, ¿cómo se llama aquel árbol? Amarrabollos. Entonces mismo apuntaba, amarrabollos. Cogía la hojita y la metí, como un botánico, guardaba la hojita. ¿Cómo se llama aquel otro árbol? Entonces le pagaba todo un día a un campesino para que nos dijera los nombres de los árboles y de las malezas. Pues una cosa muy, muy hermosa. Cambió la academia por volverse un campesino, un jardinero. Estos poemas que hay acá en este libro, digamos, hay muy pocos porque es un poemario póstumo y es un poemario donde, digamos, los poemas que hay ahí es donde él ya de alguna manera está presintiendo como la muerte. Sí, claro. ¿Hablaste Sí. con él de eso? Vea, es muy, muy impresionante. Varias tertulias. Hubo una tertulia en el Jardín Botánico en que un policía amigo de nosotros que él lo conoce, Víctor Antonio Machado, nos llevó, estábamos hablando, una tertulia sobre la muerte. Entonces Alirio dijo, muchachos, yo conozco una pastilla que uno se la toma y a los 10 minutos, chao, muere como si hubiera muerto el corazón. Y ahí mismo José Manuel la anotó, ¿cómo Alirio? Venga a ver. Yo también la apunté y luego me dijo José Manuel, bueno, vamos a hacer un pacto entre usted y yo. Si usted me ve a Maquero muy llevadito, me da la pastilla. Y yo me comprometo, así yo lo veo a usted muy llevadito, le doy la pastilla. Entonces, cuando estaba muriendo por allá en el cardiovascular, me dijo Guillermo Aena, a Maquero, a ver, anda a darle la pastilla porque él parece que... además, otra cosa que me dijo José Manuel, si usted sabe que yo voy a quedar inválido, inmediatamente me da la pastilla. Y iba a quedar, si no se moría, quedaba inválido. Ya era un hecho, allá en el hospital dijeron. Yo estuve contando esta historia de la pastilla en la Universidad Católica de Oriente y habían 15 hippies como yo de 65 años para adentro y todas con el papel para que yo le dijera el nombre de la pastilla. Entonces me dijeron, Maquero, ¿cómo es que se llama la pastilla? Y yo dije, ay, hijo de pucha, imagínate donde yo le diga el nombre de la pastilla, me cobran 15 muertas. 15 muertos. No, muchachos, yo estoy con Alzheimer y a mí se me olvidó eso, porque yo me encartaba con todas señoras solitarias que querían tener esa posibilidad de morirse con una pastillita. Bueno, otra cosa que le iba a decir, muchachos, es que hay unos poemas de José Manuel que me rondan en la cabeza, que están inéditos y que no los hemos publicado. Yo creo que no los quería publicar porque eran como muy malitos. Entonces uno no sabe, le va a preguntar a Víctor y a Marta, ¿uno qué hace? A él no le gustaban. Yo no los he sacado. ¿Será bueno que salgan o será mejor dejarlos por ahí? Yo creo que si a él no le gustaban, Sí. es posible quemarlos mejor, ¿no? Digo yo porque con Kafka iba a pasar lo mismo, pero ay, yo no sé. O sea, si uno dice, hey, quemame esto, quemalo. Poemas que están, por ejemplo, en escritos de Bolivariana. Hay uno que llama Este Domingo, que son 8 poemas. Y yo no he sido capaz de meterlo en alguna antología. Y ¿Porque no algunos te que no les gustan o gusta. qué? Considero que son como malitos y que si José Manuel también como que no le alcanzó a gustar, pues yo creo que era mejor como no sacarlos, que dice Víctor, hombre, que vos que sos antologista. Bueno, otro de los mitos grandes está sobre el escritor que quiere quemar la obra y todo eso viene de Kafka. Recordemos que Lamas Brod le dijo que le guardara la obra o que la quemara, no sé, pero hay lo siguiente, hay un gran escritor de aquí en Medellín y hago esta elipsis en este sentido, Guillermo Sánchez, escribió un libro sobre Kafka y la forma en que él saqueó, robó la obra de Dostoyevsky.
es una sorpresa porque hay en toda la obra de Kafka, sobre en el proceso y un largo etcétera, en, ¿cómo es que llama? ¿Cómo es que llama? El que aparece, se me olvida, la metamorfosis, todo eso es por Dostoyevsky saqueado por Kafka. Yo creo que él tenía miedo de que descubrieran que plagió, robó a Kafka, pero a Dostoyevsky, perdón, Kafka hizo eso. Entonces resulta que yo creo que el temor aventuró eso. Y los críticos se han hecho los locos con eso porque se desbarata toda la mitología sobre ese escritor, que una vez que lo lee, y a mí no me gusta de Kafka, ese miedo interior que mantiene, una pendejada, una cosa muy extraña que mantiene que no me gusta, pero sobre todo pienso eso. Yo digo, si él no quería que no quería que lo leyeran porque no quemó la obra a él, ¿cierto? Y ya hablando ya hablando del escritor que no quiere, que deja obra, recordemos que Foucault tiene una frase y un ensayo sobre eso muy interesante, donde dice que muerto el escritor, muerta la obra. Y en parte tiene razón, porque cuando un escritor se muere ya no tiene forma de avanzar con lo que ha escrito, replantear cosas, sino que en, está en las mandíbulas hirientes de los críticos. Dicen, ¿por qué escribió esto? ¿Por qué hizo esto? El escritor ya no existe. Entonces, él dijo, no me publiquen mi obra cuando me muera por lo que digo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no la quemó? Siempre como que queda como ese halo de esperanza, de un poquito de luz, de que haya una generación de que pronto lo lea y revalúe esos textos que están guardados, ¿cierto? Lo que dice Gustavo de los poemas, uno se pone a ver, en el caso de Darío Lemos, tengo unos 40 poemas de él muy malos, Me los tiene y me los tienes que devolver. que hombre, no se pueden publicar porque es de decir, porque lo escribía por ahí en los bares, en no sé en qué partes, todo embalado para que le dieran dinero. Yo sé más o menos qué pasó con esos poemas, qué Pero, pasó. pero Lo que pasó, a lo que sí, pasó. ¿Cómo les parece que Darío Lemus lo instalaron en una finquita por ahí en Santa Elena, que eso no era de Sara Beatriz, sino de Marquitos, un amigo mío? Entonces, Sara Beatriz iba a pedir plata por todo Medellín para, para, na- para Darío Lemus, el pobre Darío ni comía. Entonces le instalaron ahí una máquina de escribir, pero forzada. O sea, la obra de Darío era una cosa natural, que escribía en cualquier parte. Entonces él se dedicó a escribir los poemas como por dársela de poeta cuando ya no era poeta. Él ya era un agonizante, un enfermo, vuelto mierda. Y entonces para que la pobre Sara Beatriz pudiera sentir que estaba con un poeta, él sí hacía el que escribía. Entonces esos poemas que tiene Víctor, que me los tiene guardados y no me los ha entregado, yo nunca los he publicado tampoco, es porque son muy malos y porque él simulaba ser poeta y ya él no era poeta, pobre Darío. Y, y entonces qué pesar, y para seguirle la corriente a Sara Beatriz y así el que escribía y eso salía y eso quedó. Y ahí está y no somos capaces de publicar eso tan malo. Víctor no me lo entrega, los tuvo para su obra, para un libro hermosísimo de Víctor que llama Cuando el poeta muere, una biografía de Darío Lemus, que es, yo creo que lo mejor que ha escrito en la vida, Víctor. Chisme, no, es que él dice que... pero un Un momentico, vea el problema de Marta ahora, vea. Hay una cosa que es la siguiente. La academia es una cosa, pensar un libro o hacer lo que llaman por ahí con cierta risa maliciosa novelas de campus. Cuando los escritores académicos, los profesores escriben una poesía muerta, porque ellos se cuidan mucho
para mantener el statu quo con el ambiente cultural, que ellos dependen de un gobierno, etc. Bueno, resulta que la literatura son chismes, chismes bien contados, y no tengamos miedo a eso. Proust, si lo leemos, son chismes de la aristocracia que estaba acabando. Donde él no escriba eso, esa historia se pierde. ¿Y cómo hizo para escribir eso? El que era ya de la naciente burguesía de origen judío en París, se fue haciendo amigos en esas fiestas o soirée que llaman los franceses y se fue metiendo en ese mundo y fue contando, ¿no es cierto? También si vemos a Joyce, a él no le da miedo decir en una carta que le manda la hermana a Dublín, hazme el favor, que está haciendo el Ulises, hazme el favor y me mandas fotos del hospital, que si todavía están tales y tales matas, y contame todos los chismes que sepas del hospital, que voy a hacer un capítulo sobre eso. Entonces la literatura es eso, ¿cierto? Uno no puede ser despectivo. A mí me han contado, vos contás muchos chismes, es que los chismes no es lo que da lustre a eso, pero bien contados. Las biografías que son un chisme de la vida de una persona, entonces miremos que no seamos despectivos con los chismes, que la literatura es eso. Yo voy a contar un chismecito de José Manuel que decía sobre Darío Lemus. Yo estaba haciendo una antología sobre Darío Lemus y yo le decía a José Manuel, ¿oíste, José Manuel? Aquí estoy haciendo una antología de Darío Lemus. ¿Vos qué pensás de Darío Lemus? Me dijo una frase lapidaria, me dijo, Amaquero, a mí no me gustan los poetas que se pintan las heridas. Voy a aprovechar ahora también para contarles que Ana Piedad Jaramillo, que está aquí conmigo, qué hermosa mujer de mucho rato de mi vida, ella y yo nos fuimos para Manrique a una posilga donde estaba viviendo Darío Lemus. Me contó la noche anterior que lo habían aporreado, pues a él lo aporreaban mucho porque lo merecía. Entonces yo le dije a Ana Piedad, vamos a buscar a Darío Lemus. Nos fuimos. Ana Piedad cogió una cartica que era escrita en papelitos así, y esa cartica luego la publicó ella en El Mundo, y es la carta más linda que ha salido de Darío Lemus, que es carta a Juan Luis Mejía, que es, vos que sos biógrafo de Darío Lemus, cierto que es una carta muy hermosa. La carta a Juan Luis Mejía ya tiene los originales. Claro, es lo mejor. Mejor dicho, es mejor que cualquier poema de Darío Lemus. Y Ana Piedad me dijo, yo tengo ahí los originales Amaquero para cuando usted los necesite. En esos papelitos, ahí está esa carta. La carta es demasiado hermosa. Bueno, y otra cosa que decía José Manuel, antes de que se me olvide, y es que a él no le gustaba, no, lo voy a decir así. Él se cuidaba mucho de beber y de fumar ni hablar. Y una vez, no, se cuidaba tan horrible que me tocó llevarlo donde la acupunturista miles de veces. Me tocaba irme con él para un sitio donde le ponían inyecciones para fumar. Y yo era al frente, pedíme un tinto Amaquero y le ponían inyecciones para dejar de fumar. Y llegaba con la inyección puesta, me decía, y un cigarrillo. Yo le dije, José Manuel, te acabas de poner una inyección para dejar de fumar y estás pidiendo un cigarrillo. Muchas veces utilizaba el cigarrillo apagado. Y un chisme como que no debía publicarse ni hablarse, José Manuel dejaba de fumar una noche y se ponía a beber. Se enloquecía. Uy, Dios mío, ¿qué es ese personaje que uno no lo podía reconocer? Tratando mal a la señora, como la respetaba, tratando mal al suegro, tratando mal a todo el mundo, bailando como un condenado con las muchachas. Una cosa impresionante. Y después me decía el otro día, Amaquero, ¿vio?
dejé de fumar anoche cuando tomamos y me enloquecí. O sea que yo me enloquezco fumando. Y una cosa que decía muy bonita cuando le ofrecían un trago, a Maquero, no le decía al que le ofrecía, no, muchas gracias, yo no bebo, porque cuando bebo se despierta el otro y a ese sí que le gusta beber. Y él murió, José Manuel murió en su ley de beber y de fumar. Lo mató ese exceso. A propósito de eso, yo creo que yo a José Manuel lo vi varias veces en la universidad, pero siempre era un hombre muy apocado, ¿cierto? Siempre era un tipo que a uno le daba como hasta pena saludar, pues porque uno ahí como sardino y tal, y el hombre muy serio, pero es que eso siempre es lo que dicen de la gente que es así también, como Era tímido. eso, pero como esa, mira, esa otra personalidad, ese otro demonio que tenía, que mantenía ahí como con su apocamiento Le voy a escondido. contar una anécdota también muy bonita, y es que una mujer de Prado Centro que tenía una super casa hermosísima, me dijo, Maquero, yo sueño, pero sueño de la manera más hermosa, tener la tertulia aquí y tener al poeta, que yo no conozco, que dicen que es muy famoso, que se llama José Manuel Arango. A ver si yo tengo ese sueño. Entonces yo le digo, bueno, listo, yo cuadro la cosa y el sábado nos vamos para su casa. Oiga, llegamos a la casa y ella llegaba en pijamada y me decía, Amaquero, cuando llegue el poeta, me dice, para yo arreglarme. Y José Manuel ahí. Fue como 5 veces a ver si había llegado el poeta para ella arreglarse y llegaba en pijama. Hasta que se acabó el recital, nos fuimos y dijo, ¿qué hubo el poeta? Yo le digo, no llegó, no llegó. Bueno, otra anécdota que no me puede pasar, esta está muy buena. Me tocaba muchas veces que iban a buscarlo y no sabían que era ese señor de gafas que estaba ahí, que para entrevistarlo. Y él pasaba bueno hasta cuando yo le decía, no, yo José Manuel hace día no lo veo. Y él ahí conmigo. Oíste, y una muy bonita y muy dolorosa y me da como tristeza contarla. Nos fuimos para Bogotá a un homenaje que le estaban haciendo cuando salió el libro de Norma y me dijo María Mercedes Carranza Maquero, vea, yo no voy a ir a esos actos, pero usted se va a encargar de una cosa muy bonita. Yo quiero hacerle una comida al poeta en mi casa. Entonces yo le dije, yo me encargo pues de eso. Hablé con José Manuel y me dijo, decirle a María Mercedes que mañana a las 9 de la mañana estamos en la casa de ella. Entonces estuvo el homenaje. A las 8 de la mañana le dije a José Manuel, allá está María Mercedes haciéndonos el desayuno. Usted verá qué hacemos. Y me dijo, yo no voy a ir donde esa vieja hijo de puta. Yo le dije, pero José Manuel, ¿qué le pasó, hombre? No, es que él lo cogía unos raptos de misántropo impresionantes. No pude, yo le dije, pero es que me vas a hacer quedar muy mal con ella. Ella se quedó en la casa haciéndonos el desayuno y usted no quiere ir. No, yo no voy. Se ranchaba mucho. Y a veces estaban en un premio internacional de poesía en Bogotá con Tomás Segovia, con José Emilio Pacheco, con todos, y llegaba a las 8 de la noche y decía José Manuel, me voy que tengo que hacer una vuelta muy importante, y dejaba a esos poetas y se iba a ver La Gaviota, ¿cómo se llama? La telenovela Café con aroma de mujer, y dejaba a toda esa gente ahí plantada. Él era algo campesino y fuera de eso misántropo, y eso era muy, muy hermoso y muy perdonable en él. Venga Marta, que se nos está pasando algo del poema. Vea, hay lo siguiente. Hay un libro de José Manuel que se llama Montañas, que ese libro es importante en la medida en que él nos enseña otra vez a mirar el paisaje de nosotros. Recordemos que a veces nos damos de ciudadanos, de personas, hablando de otra chapa que se inventan por aquí, que es literatura urbana, que la literatura aquí en Medellín existe hace mucho tiempo.
en ese sentido, pero resulta que yo hablando con él me decía, Víctor, estoy releyendo Epifanio. Epifanio decía es un gran poeta y en realidad es un gran poeta. Y recordemos que él habla de montañas también, habla de esa Medellín campesina, pero no con la pendejada del folclore, de hacer valioso a estos declamadores del 70 para acá que hablaban de que cómo fue señora, de, ¿cómo es que llama? Del duelo en Mayoral, esas cosas no. Antioquia ha producido poetas que han reflexionado el paisaje. Entonces, en ese sentido, el libro Montañas nos ubica una forma de ver el paisaje, de sentirlo, como decía aquí el joven Gustavo, cuando caminaba con él, cuando buscaba a los campesinos, y es mirar las montañas en el sentido de un escritor de estos últimos años que les da un matiz y una mirada que nos deslumbra, ¿cierto? Porque resulta que nosotros hacemos una ruptura con los pueblos, con las montañas, con los caminos, y pensamos que somos modernos porque vivimos en Medellín y hablamos de los edificios. Yo caigo en eso. Entonces resulta que no podemos olvidar otra mirada de que la ciudad no puede comerse la literatura, no puede devorar y olvidar lo que se hace afuera y sobre todo el paisaje. Entonces resulta que en ese sentido Montaña es un libro interesante, es quebrar esa creencia que solamente tenemos que hablar acá sobre ciertos tópicos y olvidar esas vivencias de José Manuel, que vivió en el campo mucho tiempo, inclusive él te dedicó un poema, ¿cierto? Sí, pero no, ahora no vamos a hablar de eso, que no nos vas a hablar. Entonces resulta que en ese sentido el libro es importante, mirar cómo hay poemas de ciudad, poemas sobre la violencia, como dice Marta, poemas eróticos, poemas de la soledad, del doble sobre el padre, un poema muy lindo sobre Medellín de José Manuel, que es que cuando camina a la ciudad es como si la viera en las huellas de la mano. Entonces resulta que miremos que hay una ruptura en la poesía de él, que es Montañas, que a los escritores, a nosotros se nos olvidó vivir, que somos montañeros. ¿Listo? Sí, pero es que leer poemas no es bueno, es mejor el conversatorio. Porque la Bueno, poesía amorosa de José Manuel es una poesía muy bella porque es una cosa muy, como muy sutil, como, no es pues como esos poemas amorosos que desbordan al que lo lee también, ¿no? Sino que es una sutileza también, ¿cierto? En esa mirada también, en esa visión como del amor, ¿cierto? Aquí hay un poema que dice, que se llama Dice el amante. ¿Quieres que lo lea o no? no quiero que lo lea. ¿Ustedes qué quieren? No, lo que pasa es que vea, les voy a decir más o menos cuál es mi pasión. Yo pienso que José Manuel no hizo en la vida sino 2 libros. Sin este lugar de la noche y signos. De ahí para abajo, la poesía de José Manuel es muy floja. Me da mucha pena decirlo, pero él también me alcanzó a decir, en vida me decía, Maquero, lo que pasa es que la poesía es cosa de los jóvenes. Cuando uno está joven escribe poesía, ya después ya no sale con nada. En cambio tiene unos poemas de su primera época. Es que yo le tengo como yo soy uno de los editores del libro, pero le tengo un poquito de rabia, porque es un libro demasiado malo. Y yo para mejorar ese libro le metí, yo sé que Guillermo no está aquí, si estuviera, yo le dije, hermano, tenemos que mejorar el libro metiéndole entrevistas, William Ospina, la entrevista con Piedad Bonet, que es muy bonita, no tan bonita como la de Víctor. Y Víctor quiere leer un poema de la primera época, ¿ok? No, bueno. Me parece que es un exabrupto lo que dice Gustavo por esto. ¿Cómo va a ser mala el trasiego, la poesía de un escritor que se nos va y dejó en este libro hermoso que usted toca en una edición? Ahí sí, es que no se acuerda, tiene Almesia. Como selectiva. Ahí la veo bien. Entonces, en este libro que resume toda la obra de un gran escritor, mire que
aquí se resume en 60 y pico años que él vivió, un libro de 200 páginas, más o menos o más, toda una vida que no se lo voy a leer. Todo un libro tan lindo, y resulta que deberíamos permitir, porque nos van a decir machistas, que le hace poema. Usted no estuvo, no estuvo en la publicación. Sí, yo estuve, pero a veces como que sufro un poquito, sufro un No, poético pero con démosle la cierta poesía. oportunidad a los amigos y a las amigas que hay aquí de escuchar este poema, Poema, hágale, igual. pues, sí, claro, Porque léalo. yo pues no me voy a ir con el poema sin leer ni por el berraco, pues. Bueno, Vea, no, dice, dice el amante, este es mi cuerpo. No, dice, es que ese foco me está dando en los ojos. en la jeta. En los ojos, pues la jeta, pues, ¿para qué? Por la jeta no leo. Dice el amante, este es tu cuerpo, tuyo, ajeno y tuyo, y esta tu piel, tatuada de estrellas diminutas, que se abrirá en aromas en la caricia, la piel que te hace tuya y sola. Y este mi cuerpo, mío, ajeno y mío, esta armazón que anda, que dulcemente pesa. El que engendró mi padre con gemido, el que mi madre dio desnudo y claro, polvo heredado, huesos heredados, sueños. ¿Cómo va a ser feo ese poema, Maquero? Hombre, Que lo que usted pasa también es es muy que- llevado a su parecer, No, hermano. No, discúlpeme. No, Marta, lo que pasa es que usted le puso mucho sentimiento y lo mejoró. Lo mejoró. ¿Yo qué voy a hacer? Con su salvajismo mejoró el poema, pero ¿qué vamos a hacer? Eh, yo me duelo de algunos poemas de José Manuel ya de su última época, pero me conmuevo con esos primeros dos libros de José Manuel y la vida de José Manuel, porque en él se conjugaba un gran hombre y un gran poeta. Era como una especie de santo que andaba por la ciudad y que estaba perfeccionando su vida mientras iba haciendo su poema. Me acuerdo cuando hablaba con Clarita y le decía, mi sargento Leguizamón, porque la mujer era la que dirigía todo, manejaba todo, y José Manuel era una persona demasiado humilde, muy débil. Toda su fortaleza estaba en su obra. Maquero, por aquí ya nos están haciendo señas. Vamos a terminar. Yo creo que la conversa estuvo linda porque pues a los que no conozcan a José Manuel y a las que no lo conozcan pues quedan invitados a leerlo. A Víctor pues también gracias porque Víctor se ha convertido, como dice la Maquero, en un historiador vivo de esta ciudad y de los haceres literarios y culturales de esta ciudad, que también digamos nos ha permitido comenzar a leernos también, Víctor, a los escritores que están acá, porque nosotros en ese sentido yo creo que sí hemos sido muy mañosos y muy montañeros. Ahí sí somos como muy montañeros cuando nos conviene, de negar la existencia del otro, de la otra, porque no me gusta, porque me cae mal, porque me cae bien. Y yo creo que el trabajo que hace Víctor y el Amaquero de estar renovando, digamos, esos votos de confianza en la literatura nuestra, también permite que los pelados nuevos que están escribiendo con el festival que ellos hacen alternativo de poesía, eso nos ha permitido como que los pelados también confíen en su andar y en su hacer, porque yo creo que cuando uno está joven necesita un poco esa certeza, que uno no la tuvo, pero que yo creo que le posibilita a los chicos y a las mujeres también que están escribiendo ir como con paso más seguro sobre esa búsqueda también que es tan íntima, tan espiritual y tan social. Marta, un minutico para hablar del Festival Alternativo de Poesía. Bueno, cerramos que con eso. Llevamos 10 años, Víctor, yo y el peruano, haciendo un festival alternativo de poesía. Llevamos 10 años haciendo la poesía que se está haciendo en las calles no son invitados internacionales, sino nuestros poetas, los que no tienen voz, los presentamos en todas partes de la ciudad y hacemos una labor que yo creo que es bonita. Díganos, Víctor, un poquito del Festival Alternativo. Bueno, pero antes, muchas gracias a todos por estar aquí y recordarnos nosotros, ¿cierto? No, el festival es algo
que se hace en contraposición al festival, al otro, que nos llenó la boca, o se llenaron la boca a ellos, diciendo que era un festival internacional, porque traían escritores de Corea, de Japón, a leer y nadie los entendía. Y que es eso, no, es que nosotros somos disque posmodernos de boquilla, pero en la mente somos montañeros. Entonces vienen escritores aquí, muchas veces los traducen, pero lo importante de la poesía es el idioma en que uno lo está escuchando. Claro, pues que están las traducciones, ¿cierto? Pero resulta que no hay nada más lindo que ver aquí cuando vino Borges, aquí enseguida a escucharlo de viva voz, a escuchar a Darío Ruiz, a escuchar a Manuel Mejía, a escuchar a Alberto Escobar, a Amílcar, escuchar a José Manuel, a Juan José, a Omar Castillo, un gran poeta, escuchar también a Robinson Quintero, escucharlos de viva voz y compartir con ellos, y no que nos tapen la boca trayendo escritores chinos de una agencia de turismo, pero es que es importante para ellos, ¿cierto? Porque los montañeros, como dicen las mamás, tiene amigos extranjeros, a las chicas tiene una novia extranjera, ¡ay, qué maravilla! Mientras olvidamos lo que somos nosotros, esos somos los antioqueños. Entonces, el festival alternativo que hace, buscar, como dice aquí Gustavo, los poetas que no tienen voz, que salgan en internet, que no tenemos los subsidios multimillonarios de ese poeta desactivado que es Fernando Rendón, que se enoje, hablándonos de eso. No, nosotros somos escritores de Medellín, peleamos la ciudad y no traemos como traen ellos en un tiempo periodistas extranjeros para hablar mal de la ciudad y para vivir de este cuento de que solamente viven ríos de sangre en la ciudad. Medellín es una ciudad esplendente, bella, una ciudad que hay eventos como estos, hay cine, hay farra, hay literatura, hay vida, y no las mentiras de la izquierda de repisa que nos dice que Medellín es una ciudad malísima. Entonces el Festival de Poesía, ¿qué hace eso? ¿Qué hace? Recobra poetas como Teresa Sevillano, tan grande, Olga Elena Matei, tan importante, a los muchachos también que piensan que por escribir un poema son muy grandes, pero hay que existir y hay que mostrarlos también, ¿cierto? Entonces muchas gracias pues, a ustedes, y después habla un mal de otra gente, pero no, pero hoy no. Y Mauricio Manco, que es un gran poeta, que son poetas de la calle. No, yo tengo muchos hijos, pues ese es uno de tantos. Sí, que no es reconocido. Entonces, muchas gracias. Y José Manuel dijo unas palabras muy bonitas cuando estaba peleando con el Festival Internacional de la Poesía. La diferencia entre ustedes y yo es que yo vivo para la poesía y ustedes viven de la poesía. Frase lapidaria. Muchas gracias, muchachos.